Capítulo 55. Bertita, vení. La voz de doña Viviana y la seña de acercarse fue obedecida por la niña. ¿Comieron algo? Nada. Esa mujer sinvergüenza, esa vieja. Encuéntrame por la tela del fondo que te voy a dar algo, pero no levantes la perdiz. La mujer se metió en su casa lindante con la de Virginia y Berta, hizo lo propio para llegar al lugar señalado. Su abuela y el marido dormían la siesta, mientras que Margarita estaba en la escuela. Ellos sí habían almorzado. Sus hermanos varones jugaban con bolitas de vidrio sin hacer demasiado ruido. Maricel, en tanto, le daba de comer imaginariamente a la muñeca de trapo que le había confeccionado su hermana mayor. Ellos la vieron pasar, pero no repararon en ella hasta que con un chasquido los hizo mirarla. Tenía en sus manos una fuente con costillitas de asado, prolijamente cortadas para facilitar que los chicos comieran con sus manos. Todos se fueron al fondo, en donde, a resguardo de las plantas y de los ladrillos apilados, comieron tranquilos. Doña Viviana, esa hada madrina regordeta de tez blanca, pelo renegrido, tampoco estaba. Sabía darles la privacidad que necesitaban esos pobres niños, abandonados en las malvadas manos de Rogelio y Virginia. Muchas veces la vecina había logrado que culminara algún castigo con solo un grito desde el otro lado de la tela metálica. En una ocasión, Rogelio le retrucó su intromisión mientras castigaba a Pablo con un grueso cinto. La respuesta lo puso rojo de furia, pero le potenció el temor que comenzara a tener por esa mujer. No me desafíe, don Rogelio. Créame que no le gustará que yo cruce esta tela para enseñarle que no tiene que ser tan mala persona como estos chicos. Dicha esta advertencia, el abuelastro se metió en su habitación, se acostó a dormir sin cenar. Había perdido repentinamente el apetito. Doña Viviana se había autoproclamado defensora de esos niños con más énfasis desde aquella tarde que consoló a Berta por la muerte de María. La desalmada abuela había traído la novedad referida por un conocido con quien se había encontrado de casualidad en el centro de San Miguel de Tucumán. La mujer no tuvo contemplaciones para informarle lo sucedido a los chicos. Berta tuvo que contener a cada uno de sus hermanos ante la indolencia de su abuela y sin posibilidad de derramar lágrima alguna. Más tarde, al irse a cumplir un mandado, se había encontrado con la vecina protectora. Solo una inocente pregunta desató el llanto. ¿Te pasa algo, Bertita? El llanto incontenible, la respiración agitada, no podía articular palabra. El abrazo protector la hizo llorar más. No importa, desahogate, mijita. Unos minutos más tarde, supo el motivo de esas lágrimas sentidas y derramó algunas en silencio. Si no tenemos papá ni mamá. Lo sé, mi amor, lo sé, respondió la gruesa mujer que se desarmaba por dentro. Esa niña era tan noble que hubiera querido que fuera su hija. Dios le había dado solo 2 hijos varones. ¿Quieres que te diga algo? Sí. A partir de ahora, yo voy a ser como tu mamá, pero no voy a reemplazar a doña María. Ella te cuidará desde el cielo. La niña hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se acurrucó en el regazo de la vecina. Desde ese momento, la mujer comenzó a intervenir en cada una de las injusticias que querían cometer con los chicos. Virginia también había sido advertida al igual que su marido. Del mismo modo, entendió que esa mujer de peso no hablaba en broma. Ambos procuraron no castigarlos con tanta severidad. Saber que su madre estaba muerta hizo que la niña la soñara en muchas ocasiones.
La imaginaba mucho más joven, como cuando vivían en la estancia. Siempre estaba bella, sonriente, con un vestido blanco, luminoso. La levantaba en brazos en un campo de flores multicolores. Giraban, giraban, reían y volvían a girar hasta que caían sobre el mullido colchón de flores. Entonces se quedaban mirando un cielo diáfano, desnudo de nubes. Se miraban de tanto en tanto mientras continuaban riendo. Nunca hablaban. No hacía falta las palabras. Cuando despertaba Berta se sentía con la fuerza suficiente para afrontar la rudeza de la realidad que le tocaba vivir a ella y sus hermanos. Cuando podía, les decía al pasar a sus hermanos: anoche soñé con mamá. Los pequeños la escuchaban extasiados. Berta tenía una capacidad especial para narrar, el mismo don que le transmitió a uno de sus hijos. Sus hermanos le preguntaban cuando concluía el relato en dónde se encontraría su madre junto a Carmencita. ¿Estás segura que están en el cielo?, inquiría Orlando, quien siempre hablaba lo justo, preciso. Seguro que están allá porque la sueño en lugares bellos, respondía Berta para tranquilizarlos. Luego les pedía que fueran a jugar mientras ella lavaba la ropa de todos en la pileta de cemento. Siempre trataba de tenerlos lo más prolijos posible y les decía: no importa que la ropa esté remendada, lo importante es que la gente vea que están limpios. Un día estaban sentados a esa mesa chica en que Virginia les servía la insulsa polenta con la que pretendía matarles el hambre, cuando un aroma exquisito entró por la puerta abierta. No terminaron de percibirlo cuando vieron a doña Viviana con una olla. Sin pedir permiso, apoyó el recipiente en la mesada de cemento ante los atónitos rostros de Virginia y Rogelio, que estaban a punto de comer un estofado de papas. ¿Permiso? Aquí les traigo un puchero que les hice para los chicos. Así no se cansan de la rica polenta que les hace la abuela. Dicho esto, lanzó una risa simpática que contagió a todos los presentes. Gracias, doña Viviana, dijo Virginia, a quien le brillaron los ojos. Espero que disfruten los chicos del pucherito, expresó la vecina mientras le guiñaba un ojo a Berta, que tenía la cara iluminada de alegría ante ese nuevo gesto de generosidad que tenía esa mujer, a la que había aprendido a amar hasta el punto de llamarla, cuando nadie le escuchaba, mamá Viviana. Mamá Viviana. La vecina se fue contenta con su acción. Entró a su casa, se sentó a la mesa. Rómulo, su marido, le preguntó: ¿te aseguraste que los chicos comieran? En ese momento se presentó en la mente la mirada brillante de Virginia. Sin tiempo para responder, salió hacia la casa de los vecinos, ingresó sin pedir permiso, y cuando llegó al lugar en donde almorzaba, vio como Virginia servía en los platos Rogelio y Margarita los suculentos pucheros acompañados por papas, zapallos, choclos que había elegido esa mañana en el mercado. No acabó de observar el gesto de sorpresa de Virginia y Rogelio cuando tomó los platos y los volvió a vaciar en la olla que había llevado un rato antes. Este puchero era para los chicos, no para ustedes. Les recriminó mientras tomaba la olla y le ordenaba a los pequeños: vengan a mi casa, ahí comerán tranquilos. Y ustedes tengan mucho cuidado con castigarlos cuando regresen. Berta se levantó y, tomando de la mano a Maricel, siguió a doña Viviana. Pablo y Orlando hicieron lo propio. Rómulo sonrió cuando vio entrar a su mujer seguida de los niños. No hizo falta preguntar nada. Ayudó a colocar los platos, cubiertos, acomodó la silla, ubicó a los niños en cada uno de los lugares disponibles. Sus hijos, Gustavo y Martín, también colaboraron.
tenían las edades de Berta y Pablo y se sentían orgullosos de las acciones de generosidad de su madre. Berta y sus hermanos tuvieron algo de vergüenza, pero se sintieron tan cómodos con el correr de los minutos que disfrutaron del almuerzo. En un momento dado fueron parte de esa familia tan cálida. Viviana sonreía al ver la alegría que tenía Berta y cómo observaba que cada uno de sus hermanos estuviera a gusto. La sobremesa se extendió bastante. Rómulo comenzó a contar las travesuras que hacía en su niñez. Los chicos soltaban carcajadas ante cada diablura que rememoraba. Les dolía la cara de tanto reír. Hacía mucho tiempo que no vivían un momento de tanta felicidad. Tanto disfrutaron que suspiraron profundo cuando fue el momento de regresar a la casa de su abuela. Los acompañó doña Viviana, que le dijo a la dueña de casa: acá le traigo a sus nietos y les recuerdo que se las verá conmigo si son castigados. Advirtió Viviana en un tono áspero, un poco más tranquilo. No crea que los castigo por gusto. Mi marido no les tiene paciencia, pero voy a hablar con él para pedirle que recapacite. Ensayó Virginia tratando con esa voz chillona sacarse toda la responsabilidad sobre los maltratos. Estos chicos han perdido a sus padres de golpe. Hay que cuidarlos. No ganan nada con pegarles. Tiene razón, doña Viviana. No quiero andar disgustada con usted. Cuando quiera venga a buscar a los chicos. Ellos la quieren mucho, respondió Virginia. Cuando entró de nuevo a la casa, notó que sus nietos estaban recelosos. Quizás pensaban que iban a ser castigados. La abuela no les dijo nada. La escena de doña Viviana regresando y llevándose a la olla con los pucheros la había llenado de vergüenza. Era la primera vez en mucho tiempo que volvía a tener esa sensación. Se comparó con la actitud de Rogelio. Él hacía mucho tiempo había perdido la vergüenza. Quizás desde el primer momento en que se metió en la cama de su patrón con una mujer que no le pertenecía. También había sido desvergonzado en su regreso una vez que Jacinto falleció. Nunca le importó que todo el pueblo hablara de aquel peón que se había transformado en el amante de su propia patrona. Su marido fue con Margarita hasta la escuela. Estaba demorando demasiado. Virginia sabía que estaba con alguna de las madres de la compañera de su hija con las que solía coquetear. Ni siquiera se tomó el trabajo de ir a buscarlo. Eran apenas 3 cuadras las que separaban la escuela de la casa, pero la última vez que lo había hecho, sufrió la humillación de ser arrastrada de los cabellos por la supuesta amante de Rogelio. Era claro que no tenía vergüenza. Ella había elegido mal y tenía que hacerse cargo de las consecuencias. Tenía un marido vago, acostumbrado a vivir de arriba, que le empujaba a trabajar o pedir a su hija rica para poder mantenerlo. Estaba alejada de sus hijas por su culpa. Tenía un hijo muerto a quien había rechazado en vida y que hoy necesitaba imperiosamente. Era tanta la vergüenza que sentía que se prometió no explotar a ninguno de sus nietos. Se recostó y lloró en silencio. Rogelio regresó varias horas después. Ella dormía profundamente. Cuando despertó, no había ningún reproche, solo había resignación. En tanto que Berta y sus hermanos también habían dormido la siesta, lo vivieron con tranquilidad y tenían la certeza de no recibir ningún castigo. Todos soñaron con María y Nicasio como si estuviesen en la misma sintonía. Corrían por una pradera de verdes pasturas, saltaban, rodaban, se incorporaban con agilidad, volvían a rodar hasta que veían llegar en un caballo blanco a sus padres.
Nicasio reía con ganas, dejando ver su fino bigote azabache y sus ojos vivaces y profundamente negros. Se movían con un brillo de alegría mirando a cada uno de sus hijos. Él traía a María tomada de la cintura. Sus cabellos rubios eran acariciados por una brisa primaveral. De repente, el cielo oscurecía y en el extremo de la pradera aparecía un enorme toro negro de cuernos dorados. El rostro de los padres se transfiguraba y reflejaba preocupación. Se bajaron del caballo y abrazaron a los pequeños. El corcel blanco, visiblemente nervioso, se paró sobre sus patas traseras y luego de un profundo relincho se dio a la fuga. Un viento impetuoso parecía empujarlo mientras se alejaba. Luego un toro negro con ojos de fuego comenzaba a acercarse. Nicasio y María se ponían delante de los chicos. En ese momento, todos despertaron sobresaltados, pero ninguno reveló lo que habían soñado. No querían preocuparse entre sí y no estaban en condiciones de descifrar el significado de ese sueño devenido en cruel pesadilla.